Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Tengo una gran felicidad, Jesús, mi gran amor. Tengo una gran felicidad que llena todo mi existir. Por más que quiera yo callar, aquí lo tengo que decir. Tengo una gran felicidad y es que Cristo vive en mí y con su muerte y su pasión ha bendecido mi existir. Tengo una gran felicidad y aquí lo tengo que decir, que yo te amo, mi Señor, porque tú me amas a mí. Y viviré para decirte que te amo, que te quiero demasiado y que sin ti es imposible un gran amor. Y viviré para decirte que te amo, que te quiero demasiado y que sin ti es imposible un gran amor. Oh, bendito sea tu nombre, Jesús. Alabado sea, Señor. Todo lo que respira, alabe al Señor. Te quiero yo, me quieres tú, te amo y tú me amas a mí, y viviré eternamente enamorándome de ti. Es un amor tan magistral, inmenso y sensacional, diseminado por mi alma, contagioso y eterna. Oh Dios eterno, Dios de luz, te amo tanto, mi Jesús, y viviré eternamente para decirte mi verdad. Y viviré para decirte que te amo, que te quiero demasiado y que sin ti es imposible un gran amor. Y viviré para decirte que te amo, que te quiero demasiado y que sin ti es imposible un gran amor. Y viviré para decirte que te amo, que te quiero demasiado y que sin ti
es imposible un gran amor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Señor les bendiga. Mi nombre es María Isabel Tena Linares. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer. El pastor se llama Osvaldo Tona. Yo les vengo a hablar, a compartir mi testimonio, cómo conocí al Señor, cómo se me encendió la luz. Bueno, yo me crié en un hogar que no era cristiano. Mi mamá creía mucho en las cosas de brujería. Y a raíz de eso yo fui creciendo y en esas cosas, mi mamá con esas cosas. Y bueno, yo tengo un familiar y ya venía a asistir a la iglesia aquí a donde yo me congrego hoy en día. Y ella empezó a hablarme de la palabra, yo me enfermé fuerte, gravemente me enfermé. Ella empezó a hablarme que existía un Dios vivo, que era el único que me podía sanar, que me daba la sanidad divina. Y a raíz de eso yo le decía, sí, yo voy a ir, nunca le hice caso, hasta que un día empeoré más en mi enfermedad y decidí, le dije, llévame a la iglesia, llévame primeramente a hablar con tu papá. Mi hermano de aquí de la iglesia me estuvo hablando mucho de la palabra. Al día siguiente, bueno, decidí más, vine a regresar aquí a la iglesia, hablé con el pastor y de verdad eso me llenó tanto de la presencia del Señor que sé que era el Señor que estaba hablándome a mí y me entregué al Señor, y para la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Señor me ha sanado. Mi vida era un desorden en mi hogar, en mi familia, todo se me destruyó y todo lo puse hoy en día en las manos de Dios. Estoy sana para la gloria de Dios. Mi hogar ha cambiado desde que yo entré en los caminos del Señor. El Señor me ha cambiado mucho. Yo era de carácter fuerte, ya hoy gracias al Señor no lo soy. Ya mis hijos me han visto mucho el cambio, mucho de mi familia, de mis vecinos. Lo más importante es que el Señor me enseñó a perdonar y a pedir perdón, algo que yo no hacía. Y gracias al Señor pues he cambiado mucho. Estoy feliz, tengo a Dios en mi corazón y decidí seguir adelante, no marchar atrás, porque el mundo lo que le trae a uno es destrucción, inmundicia, cosas malas, te enseñan a cosas malas, cosas que no le agradan a Dios, que no está bien delante de los ojos del Señor. Y bueno, pues desde ahí tengo 1 año y 5 meses aquí en la iglesia. Y de verdad el Señor ha cambiado todo en mi vida, ha cambiado todo y soy otra persona. Ya no soy la misma de antes, ya conozco el amor de Dios, ya sé amar, sé querer. He aprendido muchas cosas en las manos del Señor y solo le pido a Dios que me siga llevando así, que me siga ayudando a avanzar en sus caminos y que me siga ayudando, porque quiero seguir adelante con el Señor. No quiero mirar atrás y los que me están escuchando, bueno, yo
les invito a que conozcan del Señor y que este testimonio, bueno, lo lleven a conocer al Señor, a que cambien sus vidas y que tengan una mejor vida, porque en las manos del Señor tenemos mejor vida, tenemos sanidad, tenemos bendiciones, tenemos salud, lo tenemos todo. Sin Dios no tenemos nada. El Señor les bendiga. Dios le bendiga, mi nombre es Maurimar Escalona, me congrego en el Tabernáculo de Benecer con el pastor Osvaldo Toma y quiero contarles un testimonio acerca de mi vida. Comencé a congregarme en el tabernáculo a los 7 años junto a mi madre. Antes de esto, antes de conocer al Señor y mi madre aceptar al Señor Jesucristo, yo padecía de una enfermedad, me dolía mucho la cabeza, en ocasiones sangraba por la nariz. Recuerdo que un día haciendo deporte en la escuela, luego de estar en el salón, comencé a sangrar por la nariz, razón por la cual me llevan al médico, me hacen unos estudios, unos chequeos y me diagnostican con sinusitis. Muchos sabemos que para resolver esta problemática lo recomendable es operarme, pero sin embargo mi padre tenía conocimiento sobre la palabra, sobre que el Señor sanaba, me trae por primera vez a la iglesia, tendría como 5 o 6 años. Me senté junto a su lado. Al momento que el hermano Osvaldo pasa, mi padre me dirige, él ora por mí. En ese momento sé que su fe fue mayor que la mía, porque uno como niño algunas veces no entiende las circunstancias. En ese momento comenzaron a creer y el Señor pudo testificar que me sanó. Después de ahí no fue necesario realizar una intervención, no fue necesario seguir yendo al médico, porque siempre eran constantes dolores de cabeza, constante sangrado. En ocasiones, siempre que mi papá llegaba del trabajo, tenía que ir al ambulatorio porque el dolor era tan fuerte que no podía ser quitado con medicamentos, sino que tenía que llevarme hacia el ambulatorio para poder calmarlo. Y sabemos que como niños algunas veces esas son cosas que nos limitan o nos hacen sentir mal, porque uno siempre juega, quiere estar llevando sol y lamentablemente en esa edad yo no podía hacer tantas cosas. Después comencé a congregarme a los 7 años junto con mi madre. Ella acepta al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, nos empieza a traer, me congrego junto con mis 2 hermanos, comenzamos a escuchar la palabra. Allí se cumplió lo que dice el Señor, que instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Ella comenzó a darme las enseñanzas, comencé a asistir junto con los hermanos lo que era la clase de niños. Ahí poco a poco y granito a granito, bueno, el Señor fue introduciéndose en mi corazón. Puedo testificar que en mi adolescencia, a pesar de que siempre es una etapa fuerte para nosotros, el Señor fue conmigo, me ayudó y siempre estuvo a mi lado. Luego, al momento de terminar mi bachillerato, comenzó otra etapa donde sé que para muchos de nosotros como jóvenes es difícil, porque está el momento donde tenemos que decidir qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos seguir. Oré mucho y le pedí al Señor, le dije: Señor, yo quiero estudiar, pero también quiero hacer tu voluntad, que sea lo que tú decidas en mí. Comencé a estudiar la carrera de enfermería, sé que fue el Señor conmigo, porque antes de eso le pedí mucho que fuera Él ayudándome. Estudié durante 5 años en la Universidad Lisandro Alvarado. Estando en segundo semestre también puedo testificar la presión de la universidad y la constante, lo fuerte que es en ese momento. Se me iba quedando una de las materias, recuerdo que fue fisiología, me tocó repararla y yo le dije: Señor, si yo estoy aquí porque es tu voluntad, yo necesito que me ayudes porque es muy fuerte para mí en este momento. Recuerdo que estando en el examen fue una etapa fuerte porque era la decisión final para seguir semestre o volver a repetir. En mis oraciones le dije: Señor, si fue tu voluntad que yo estuviera aquí, yo no me voy a quedar, yo voy a seguir adelante y voy a terminar con mis compañeros. Gracias a Dios hice el examen, pasé muy bien, pasé la materia, estudié y para la gloria y honra del Señor puedo decir que fue su voluntad, porque en este momento ya estoy graduada. Y mi consejo para todos como jóvenes es que busquemos la voluntad del Señor antes de realizar las cosas, porque Él nos da la mejor opción y la mejor carrera. Nosotros no conocemos el futuro, pero Él sí, Él sabe lo que es mejor para nosotros y Él sabe lo que nos va a hacer bien o lo que nos va a hacer mal. Entonces, como consejo final, le digo a cada uno de ustedes como padres que nunca pierdan la esperanza con sus hijos, porque cada granito de arena
y cada palabra que ustedes le dan a sus hijos, eso siempre va a estar en nuestros corazones y el Señor siempre va a tocar nuestro sentir y nos va a hacer saber que estamos haciendo mal. Como adolescentes pongamos todos nuestros planes en las manos del Señor, porque Él es el que tiene el futuro en sus manos. Él sabe lo que es bueno y malo para nosotros. Algunas veces sentimos que porque no tenemos tantas cosas, o porque no somos una cosa, o porque no somos otra, y el Señor sabe que es lo mejor. Él decide lo mejor para nosotros. Y recordemos que lo mejor y lo excelente es tenerlo a Él en nuestra vida. Por eso la invitación es a que lo acepten como su Señor y como su Salvador, y que sea Él el guía de sus vidas y de sus caminos, porque Él nunca se equivoca y Él siempre toma las mejores decisiones para nosotros. Dios les bendiga. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje Preparados para Gobernar. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tengan, amados hermanos y amigos, en esta hora, muy buenas tardes y saludamos en el nombre del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes, amados hermanos, que están en sintonía aquí escuchando este servicio evangelístico de acá del Tabernáculo Ebenecer desde Barquisimeto, Venezuela. Sean ustedes entonces recibiendo la palabra de este día que el Señor tiene para cada uno de ustedes en esta hora, el cual está saliendo por estos medios de comunicación, el cual es el Internet. Y le damos gloria al Señor Jesucristo por permitir estos aparatos, la tecnología que Dios la está usando para llevar su palabra alrededor del mundo, sabiendo que la comisión que le dio los discípulos fue ir por todo el mundo y predicar el evangelio y a toda criatura, y el que creyere fuera salvo, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no cree ya es condenado. Esa es la comisión que Dios le dio a la iglesia allá en el principio, cuando cayó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, cuando salieron los discípulos allí a llevar su palabra. Así que le dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si vieran cosas mortíferas no les dañará, si levantarán serpientes en sus manos no les darán daño, y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Así que allí está la comisión de Dios para la iglesia del día de hoy, para llevar a cabo ese programa que no ha cesado, porque Dios está trabajando y lidiando para limpiar un pueblo y llevarlo allí a la perfección, porque es lo que Dios requiere y demanda de su iglesia en el día de hoy. Dios la escogió, le dijo, entre en medio de ese pueblo que está alrededor del mundo, es una iglesia universal que Él escogió de antes de la fundación del mundo. Él le dijo entonces, hizo un llamado y dijo: salid en medio de ella, pueblo mío, y no te hagas participante de sus abominaciones. O sea, hay iglesias por todos los lugares, amado hermano, amigo que me escuchan hasta ahora, pero Dios está seleccionando una escogida entre todas las iglesias. ¿Por qué causa? Porque fue Él que la escogió de antes de la fundación del mundo para así entonces llevar a cabo su programa, y su programa tiene que entonces que cumplirse. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Por eso es que es predicado, amado hermano, el evangelio alrededor del mundo a toda criatura. Por eso el Señor dice allí en Romanos 10, capítulo versículo 13, que cómo invocarán, se invocarán todo aquel que invocare mi nombre será salvo. Entonces, ¿cómo invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán al cual no han oído? ¿Y cómo oirán del cual no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quien vaya? Entonces, si no son enviados. Por eso dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, el evangelio de los bienes. Sé que es las buenas nuevas de salvación para su vida, amigo que me escuchas en esta hora, que está saliendo entonces por estos medios de comunicación para que usted llegue allí al conocimiento del Hijo de Dios y pueda entonces recibir sus beneficios, porque los beneficios solamente lo da el Señor a través de su Espíritu Santo. Él es el que perdona todas tus iniquidades, amado hermano, el que sacia bien tu boca, el que rescata el hoyo de tu vida, el que te corona de favores y misericordia, y el que te hace entonces que estés delante de Él limpio, resplandeciente. ¿Por qué? Porque los beneficios del Señor son grandes.
y misericordioso es Él. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que, amado hermano, amigo que me escuchan a esta hora, estamos aquí entonces para llevar a cabo entonces un tema que tenemos, por la gracia del Señor, nos ha dado para expresarlo el día de hoy. Y lo hemos titulado Preparado para gobernar. Es el tema que hemos llamado este día, Preparado para gobernar. Y vamos a tomar el capítulo de Génesis 39. Génesis 39, para que leamos unos cortos versos allí. Y allí entonces leemos entonces continuidad al tema que vamos a desarrollar en esta mañana con la ayuda del Señor Jesucristo. En este día, cual Dios ya ha preparado el camino y los corazones que están allí aparejados para que la oigan. Y allí entonces puedan recibirla con gozo y alegría en su corazón. Así que leemos entonces en el nombre del Señor Jesucristo. Síganme con la lectura. Si tiene una Biblia en su mano, no importa el lugar donde usted se encuentre, puede estar en su casa, en su trabajo, en un vehículo, allí a través del celular, oyendo estas cortas palabras que ha de salir a través de mis labios, y sea usted entonces recibiéndola con gozo en su corazón. Y dice así entonces en el nombre del Señor Jesucristo. Leemos Génesis 39, en el versículo 1. Dice así: y llevado José a Egipto, comprólo Potifar, eunuco de Faraón, capitán de los de la guardia, varón egipcio de mano de los ismaelitas, que lo habían llevado allá. Mas Jehová fue con José, y fue varón prosperado, y estaba en la casa de su señor en Egipto. Y vio su señor que Jehová era con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y servíale, y él le hizo mayordomo de su casa. Entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová fue sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Alabado sea el nombre del Señor. Y todo lo que él tenía en manos de José, ni con él salía de nada más que el del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bello presencia. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, allí leemos la escritura, hemos leído, y le invito entonces a orar para entonces así poner el servicio en la mano del Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Muchas gracias te damos, Señor Jesús, en esta hora, por tu bondad, Señor, para con nosotros, y con tu ayuda, mi Señor Jesús. Tu misericordia sabemos que son renovadas cada mañana, Señor, y por la tarde tu fidelidad con nosotros. Vemos, Señor, tu gracia, Señor Jesús. Vemos tus bondades, vemos todos tus beneficios, Señor, que nos concedes, Señor Jesús, a nosotros como tus hijos, Señor, aquí sobre la tierra, Señor Jesús, que nos tienes, Señor, cercado con una benevolencia, Padre eterno, grande, Padre mío. Oh, Señor, porque tú eres el que guarda, tú eres el que prospera, tú eres el que ayuda, Señor Jesús, a tus hijos, Señor, y colma, Señor, a todo viviente, Señor, porque tú eres el que es el mantenimiento a él, Señor Jesús. Oh, Padre mío, sabiendo que la lluvia, Señor, cae para buenos y malos, tu sol para buenos y malos, y tu lluvia para justos e injustos, Padre eterno. Sabiendo que el Padre eterno, el ser humano que está aquí sobre la tierra, Señor, si cae una bendición es porque tú se las has dado, no porque él haya sido algo bueno, algo ha hecho correcto, no, es porque tú, Señor, por tu grande amor, le das, Señor, el mantenimiento. Oh, Señor Jesús, ayuda a cada vida, Señor Jesús, así como le has dado, Señor, y lo has prosperado, Señor Padre eterno, en la bendición material, también prospéralo en la parte espiritual, Señor, que es lo que anhelamos cada uno de nosotros como tus hijos, Señor Jesús. Que sea usted abriendo, Señor, esas puertas, Señor, oh, Señor, esas cosas secretas que tiene para cada uno de nosotros como tu pueblo, Señor Jesús, que las
abra, Señor, y la das revelación por tu Espíritu Santo. En el nombre del glorioso de nuestro Señor Jesucristo, y ayuda a aquellos que no te han oído, Padre eterno, o que no te conocen, Señor Jesús. Oh, Padre Santo, abre, Señor, también esa puerta, Señor Jesús, para que puedan ellos entender y saber, Señor, que tú eres Dios, Padre eterno, que no hay fuera de ti quien salve, Padre eterno. Pues tu palabra lo dice claramente, Señor, que el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Oh, Padre eterno, ese nombre que es sobre todo nombre, Padre eterno, que descendió del cielo, Señor Jesús, para poder llegar a cabo, Señor, una obra de expiación por el pecado del hombre aquí sobre la tierra, el cual, Padre eterno, es el que lo acepte, el que te reciba como tu único y suficiente Salvador. Oh, Padre eterno, ayúdale, Señor Jesús, cada vida, cada alma, cada joven, cada niño que está allí, Señor, alcance nuestra voz. Revélatele, Señor Jesús, en esta hora, porque te lo pedimos en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y pon, Señor, la palabra sabia y oportuna en nuestros labios, Señor, para hablarla con confianza, Señor Jesús. Para gloria te lo pido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, amado hermano, hemos entonces leído la escritura de José, el hijo de Jacob. Ahora, vemos que así como le pasó a Jacob, que tuvo esas luchas, pruebas, dificultades en su vida, pero vemos que la bendición de Dios cae sobre su hijo de una u otra forma, porque, como dije, Dios colma de bendición a todo viviente y Él arropa, acobija a sus hijos con benevolencia. Dice la Biblia que aquel hombre, aquella mujer que se llega a Dios y crea que Él existe, Dios, y cuando reconoce sus pecados, Dios allí lo acepta, lo justifica y le decreta un ángel de una vez. Y allí dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O sea que ya allí tiene entonces una cobija, una cobertura de parte de Dios para aquel hijo o aquella hija que acepta la benevolencia de nuestro Padre Celestial. Entonces, cada hombre, cada mujer que ha tenido experiencia y lo que confirma la Escritura a través de la promesa que Dios dio desde el principio ya en Génesis, cuando le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela a una tierra que te mostraré, y bendiciendo te bendeciré, dijo el Señor, y todas las familias de la tierra serán benditas en tu nombre. Entonces, allí estaba entonces la bendición en Abraham, la bendición para toda la familia venidera, todas las generaciones que vienen, estamos bendecidos en nombre por causa de un hombre que le creyó, y ese fue Abraham, por fe. Y lo llamó, ¿qué? Amigo. Así que, amado hermano, cada hombre, cada mujer, hijo de Dios aquí sobre la tierra, en el lugar donde esté, Dios lo va a hacer prosperar. ¿Por qué causa? Porque Él tiene una promesa para esa mujer, ese hombre de Dios. Así que vemos que en la comunidad que esté ese hombre, aunque sea ignorado, aunque sea, quizás no lo tomen en cuenta, ese hijo o esa comunidad es bendecida por causa de ese hijo o esa hija de Dios que está allí. No se levantan quizás espíritus malos, no hay robo, no hay cosas que puedan dañar esa comunidad donde está ese hijo de Dios por causa de él, por causa de la benevolencia que Dios le ha decretado a ese hijo. Por eso dice que será bendecido en la ciudad, será bendecido en el campo, será bendecido y prosperado la obra de sus manos, el fruto de su vientre, un varón de mujer también será prosperado, bendecido. Y que Dios entonces colma de bendición a todo hombre, amado hermano, aún a los rebeldes que sin saberlo Dios le da bendición por causa de un justo que está en la ciudad. ¿Qué dice la Biblia? Que por causa del justo la ciudad es bendecida, y eso lo vemos entonces que es una realidad. Y si el juicio a esta tierra no ha llegado a caer como tiene que caer o que está decretado, es por causa que todavía es justo sobre la tierra. Y allí entonces vemos que donde está un justo, donde está allí una justa, así una hermana, un hermano, un hijo de Dios, allí entonces esa comunidad es prosperada, esa comunidad
es bendecida por causa de aquel Hijo de Dios que está en ese lugar. Así como vemos que la vida de José y el largo proceso que tuvo que pasar en su vida para poder gobernar, no le fue fácil a José. Tuvo luchas, conflictos, problemas con su hermano, pero era necesario pasar por todas esas pruebas, porque Dios tiene un proyecto, vamos a decirlo así, tiene algo que hacer con sus hijos. Y entonces tiene que entonces hacerlo pasar por muchas veces por procesos duros, que quizás como pasó a José. José nació en la casa habían 10 hermanos más. Él fue uno de los últimos, los penúltimos, que salió, y dice que la Biblia que era hijo de Jacob, y allí lo tuvo en su vejez, y el padre lo amó porque era ya el último ya, y en su vejez que lo tuvo. Pero allí entonces, por causa que él amaba a este muchacho Jacob, los hermanos mayores entonces tenían celo, y allí le tenían como rabia a José. Pero la rabia vino con ¿qué? Con un propósito de Dios, hacerlo de esa manera, porque había algo que tenía que acontecer más adelante. Por eso le mostró parte del futuro que vendría, que iba a acontecer. Por eso, amados hermanos, los dones de Dios, las misericordias de Dios y los proyectos de Dios, nosotros no los conocemos, que están más adelante, pero Dios sí los conoce, pero los puede presentar al hombre y dárselos a conocer. Ahora, aquí a José dice la Biblia que allá en capítulo 37 de Génesis dice que José era un hombre espiritual, un hombre que Dios le mostraba sueños y le daba la interpretación. Pero en este caso, cuando tuvo ese sueño, no le dio la interpretación, sino que lo soñó y lo expresó a sus hermanos. Y le dijo un sueño que tuvo allí, que había soñado que estaban en el campo recogiendo el trigo, y los manojos de él se alzaban hacia alto, se ponían alto, y los demás manojos de sus hermanos se inclinaban alrededor de él, se inclinaban hacia él. Y los hermanos, cuando oyeron ese sueño de José, ¿qué dijeron? Este quiere que el Señor hacia nosotros entonces. Entonces, allí se enojaron más y lo aborrecían porque no era correcto, pues, que siendo el mayor de ellos, el menor, nosotros vamos a reverenciar a este. Entonces, no les parecía nada bueno, pero José tampoco lo sabía. Dice la Biblia que aún tuvo otro sueño. Allí en Génesis 37, versículo 9, dice: y soñó aún otro sueño y contólo a su hermano diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y como contólo a su padre y a su hermano y su madre y su padre le respondió y díjole: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a ti a tierra? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre paraba la consideración en ello. Y fueron sus hermanos a pastar luegamente a las ovejas. Y así entonces vemos que lo que acontece luego. El sueño que les contó era que ellos iban a inclinar a él. ¿Por qué? Él iba a reinar. Él iba a ser gobernante. Él iba a ser más adelante que sus hermanos se le iban a postrar delante de él. Pero él no lo sabía en ese momento. Solamente soñó y lo mostró a sus hermanos y a su padre. Pero él, como no entendía, él era espiritual y los hermanos eran carnal, y ellos allí no entendían nada de lo que estaba aconteciendo. Solamente veían la cosa muy naturalmente. No es lo que está aconteciendo hoy en la iglesia del Dios viviente. Dios está mostrando sueños, Dios está mostrando esos dones que están obrando en la iglesia del Dios viviente, dando discernimiento, descubriendo los secretos del corazón del hombre y de la mujer, y allí entonces dando salida a los problemas que quizás pueda tener el ser humano. Pero vemos que los que son carnales
no pueden entender entonces las cosas secretas de Dios y no pueden entender porque son locuras, lo que dice la Escritura. Pero Dios entonces está obrando y mostrando el futuro, mostrando las trampas, las cosas que el enemigo puede hacer, pero Dios entonces las está que tronchándola, está que cortándole el camino al diablo para que sus hijos caminen por el caminar que Dios ya le ha mostrado. Por eso, librándolos de cualquier cosa que el diablo quiera hacer. Allí vemos entonces que era necesario que José entonces pasara por esas pruebas, esa preparación, esas enemistades con su hermano, porque Dios tenía entonces el futuro ya presente. ¿Qué es lo que iba a hacer entonces José? Para que poder gobernar tenía que haber una preparación, pero déjame decirle qué tipo de preparación tuvo José, pasándolo por todas esas cosas malas, vamos a decir malas por causa de que el ser humano no lo entiende, pero había entonces un propósito de parte de Dios. Asimismo entonces el Señor está entonces preparando un pueblo, amado hermano, no solo para gobernar, sino también para reinar. Porque ¿qué? Dios ha provisto todo para que el hombre gobierne aquí sobre la tierra. El hombre sea un Dios sobre la tierra y el Dios te está preparando su pueblo, está preparando sus hijos y llevarlo entonces por un proceso muchas veces duro, rígido, el cual tiene que pasarlo para que aprendan. Y allí entonces cuando llegue esa preparación, allí entonces empiece a gobernar bien su casa, así como gobernó José la casa de Potifar. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. No dice allí, primero que hay una condición que hacer, por ejemplo, como Dios le presentó en Éxodo capítulo 19 al Señor, a Moisés, y allí le mostró y le dijo lo que él quería hacer con su pueblo cuando lo sacó de Egipto en la esclavitud. Y él le mostró a Moisés, le dijo lo que él quería hacer con su pueblo. Un pueblo elegido que él iba a sacar, una selección. Pero vemos que Dios entonces en su grande amor muestra el futuro claramente, pero el hombre natural no entiende muchas veces. Dice allí el capítulo 19 de Éxodo, dice, versículo 5, y dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes, ¿ve? Y gente santa. Entonces, allí estaban entonces las palabras de Dios, mostrándolo a Moisés, diciéndole lo que él quería hacer, un reino de sacerdotes para que gobernara aquí sobre la tierra. Pero allí entonces vemos las consecuencias que el pueblo en ese entonces no pudo oír la voz de Dios, porque ese es el requisito. Si prestaran oído a mi voz y obedecieran, entonces Dios iba a hacer ese reino de sacerdotes. Pero vemos allí que cuando Dios se les presentó y le dijo, prepárense pues, porque yo voy a descender a ojo de todo allí. Y Moisés le dijo al pueblo que se presentara, se preparara y se limpiara, se santificara, que al tercer día Dios iba a descender allí en el Sinaí, en el monte. Y así fue. El pueblo se preparó, pero cuando llegó la trompeta, cuando llegó la voz de Dios, cuando llegó a descender, dice que esa nube, los relámpagos empezaron a salir, la nube empezó entonces a tronar, y allí el sonido de la voz de Dios no pudieron resistir a aquellos hombres que estaban allí, que querían hablar con Dios, o Dios quería hablar con ellos, pero no pudieron soportar la voz de Dios, porque cuando descendió, dice que las piedras cendían allí en el monte, y los relámpagos salían, y la voz de Dios era un trueno. Por lo tanto, ellos dijeron, no, Moisés. Ellos empezaron a temblar allí. Dice que las rodillas empezaron a chocar unas con otras del miedo, del temor, viendo aquella manifestación de Dios allí delante de ellos. Por lo tanto, no pudieron entonces captar la voz de Dios y por el temor.
Y allí entonces le dijeron: Moisés, no, sube tú y habla con Dios y dinos qué quiere de nosotros. Era la única entonces manera que Dios entonces dijo: bueno, bien has dicho, porque no puede ver el hombre a Dios y vivir. Así que ahora voy a suscitarle profeta. Y así fue esa la consecuencia cual Dios habla entonces a través de un hombre, un profeta, que es la boca de Dios. Porque es lo que dice allí Amós 3:7, que no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces de esa entonces toma entonces la boca del hombre, o que ya venía hablando por la boca del hombre, pero allí les dijo claramente al pueblo que ese reino sacerdote que él iba a hacer, tienen que oír su voz, pero no pudieron captarla. Pero eso no paró el Señor, no le quitó, podemos decir, anuló la promesa, no. Él sabía que esto no iban a poder oír, porque toda esa, la mayoría, o casi todos, perecieron en el desierto por incrédulos, por no querer oír la voz de Dios, y se pusieron el corazón endurecido. Por lo tanto, Dios los dejó postrados en el desierto, pero no, Dios no anuló la promesa, sino que la dejó allí presente para los que pudieron cruzar ese Jordán y pasar a la tierra prometida. Y allí entonces la promesa siguió vigente hasta que llegó allí Apocalipsis, que es el libro Génesis y Apocalipsis, que es principio y fin. Y Apocalipsis 5, allí dice claramente, 5:10, que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, y sí, así gobernándose sobre la tierra. Entonces vemos allí que Dios no ha anulado ninguna de sus promesas que dijo ya al principio, y la sigue sosteniendo hasta el día de hoy. Él dijo que iba a escoger, él dijo que tenía un pueblo seleccionado, un reino sacerdote, el cual Dios lo quiere entonces usar en el día el cual estamos viviendo, el día de hoy. ¿Qué es un rey? Un rey es un que tiene dominio, tiene potestad, tiene poder, y entonces ese reinado de Dios aquí sobre la tierra. ¿Y qué es un sacerdote? Es un intercesor, mediador. ¿Para qué? Para traer entonces ¿qué? A paz todos los hombres con Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y eso fue el ministerio que Dios le entregó al hombre entonces en el tiempo que estamos viviendo. El ministerio de la reconciliación, como si Dios rogase por medio nuestro. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que Dios no anula sus promesas por que haya un incrédulo. No, eso no le va a molestar a Dios. Dios, aparte de ese incrédulo, los quita y puede colocar entonces a alguien que le pueda creer y obedecer su palabra para poder trabajar con él. Por eso, amado hermano, amigo, Dios entonces ha hecho así de esta manera. Él mantiene su promesa y la seguiré cumpliendo hasta el fin. El Señor le estaba entonces confiando que los tesoros de su casa para que lo administrara. Por lo tanto, no estamos entonces exceptos de pasar por procesos, dificultades en esta vida, hermano. Todos estamos allí en este terreno, en este campo de batalla, el cual es la tierra, que hay procesos que Dios permite al hombre pasar duramente para que reconozca la condición en la cual Dios quiere llevarlo. Y es tener entonces una preparación para que así pueda gobernar los dones que Dios le quiere entregar en sus manos, que son las herramientas para gobernar como tiene que ser con justicia. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que las pruebas, las dificultades, las luchas que pueden venir a su vida, amigo que me escuchas en esta hora, eso Dios le saca provecho a todo. No, así que no crea que será que estoy pagando algo, que dice mucha gente cuando toman o caen en una cama enfermo o caen en una cárcel. No, Dios permite las cosas con un propósito. Permite a veces que alguien caiga en un hospital para que él vaya allá y haga una obra por una vida que esté allí clamando a Dios, porque ese es el instrumento que Dios utiliza, el hombre, la boca del hombre. ¿Y qué me pegó este dolor? Para que fuera al hospital, y allí Dios tenía preparado una vida ya que iba a aceptar al Señor como su único y suficiente Salvador, y que necesitaba entonces ese palabra de la boca de aquel hombre o aquella mujer que llegó al hospital
por una necesidad, creyendo que iba él a ser pues, diagnosticado para medicarlo y todas estas cosas, pero era que Dios había permitido que lo fuese allá para darle una palabra a aquella vida. Y aún hasta una cárcel ha permitido el Señor llevar a una persona para que así pueda entonces llevar una palabra de aliento a alguien que esté clamando a ese Dios todopoderoso. Por eso son los misterios, las cosas insondables de Dios que tiene aquí sobre la tierra. Por eso como hombre y mujer de Dios tienen que estar entonces madura en las cosas espirituales, amado hermano. Y eso es lo que Dios está enseñando a su pueblo, madurez, para que así entonces cualquier cosa que les llegue, entonces saber si es Dios o no es Dios. Tener discernimiento por el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que no estamos exentos de los problemas, de las dificultades que puedan venir en esta vida, sino que miremos entonces al invisible. Mire a Dios, que Dios no le va a poner una carga más pesada de la que usted puede llevar, porque juntamente con la lucha, así vendrá la prueba, vendrá la salida, juntamente con la prueba vendrá la salida. Así que vemos que Dios entonces ha permitido entonces muchas veces pasar procesos duros y dificultosos, pero Dios sabe cómo ayudarnos. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es una forma de preparación, un tratamiento que tiene Dios con la iglesia, con sus hijos, el cual es forjar, amado hermano, un carácter al creyente. Si usted supiera que ¿qué forma usa Dios para forjar un carácter al creyente? Cuando el carácter es duro, es una sierra eléctrica, por ejemplo, entonces Dios tiene que forjarlo de una manera durísima para que pueda entonces aprender que Dios es Dios, porque no es reconocimiento, bueno, Dios te va a procesar fuerte. Por eso, amado hermano, qué bueno es ser sensible a la voz de Dios, qué bueno es obedecer por las cosas, o venir por las aguas mansas, vamos a decir, no por las aguas turbias, porque las aguas turbias va a pasar usted ese procesos duros que son difíciles para el ser humano, pero a veces son necesarios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que no importa la dificultad que tenga, amado hermano, Dios te va entonces a encontrar la salida. Así, usted sí puede encontrar en necesidad. Diga usted como dijo el apóstol Pablo allá en Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Ve? Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. No importa, tengo necesidad, tengo esta prueba, tengo esta lucha. Dios suplirá cualquier cosa conforme a su voluntad, conforme a su riqueza en gloria, como dice en Filipenses 4:19. Así que vemos que José era el mayordomo de Putifar y él halló gracia delante allí de Putifar y lo dio entonces él a José a administrar su casa y todo lo que él tenía allí se la puso en sus manos. ¿Por qué? Porque vio la gracia, la sabiduría que tenía José, que Dios le había dado esa sabiduría de lo alto y dijo, bueno, yo le voy a entregar entonces todos mis bienes, yo le voy a entregar todas las riquezas que yo tengo aquí para que él lo administre. No es lo que Dios quiere llevar a cabo en este día con su iglesia. Dios te está entregando en tus manos, solamente te pide que busque tu posición, que busque el lugar correcto como miembro del cuerpo del Señor, y Dios entonces te va a entonces para que tú administres su poder. Las herramientas que tú necesites, Dios te la va a dar, pero tienes que buscar tu lugar, tu posición en Cristo para que así pueda hacer el trabajo correcto. Y viene la preparación, el cual está claro, y la preparación a través del Espíritu Santo que te va a llevar, te va a guiar, te va a dirigir a llevar las cosas, hacer las cosas correctas. Eso es lo que el Señor está entonces haciendo hoy día, llevando a su iglesia a esa preparación para entregar antes que la administración. Ahora podemos decir, ¿cuál es esa administración de Dios?
El Señor está revelando, amado hermano, cada una de las cosas, detalle en este tiempo. No porque todo está revelado, quizás dice usted, todo está revelado. No, amado hermano, Dios va de luz en luz. Dios va dando revelación. Cosas que no están quizás aquí escritas, pero sí coincide con la Biblia. Dios está dándolas a conocer para que usted pueda caminar y tener esa preparación para que pueda recibir entonces la administración de Dios, las herramientas de Dios para que usted pueda obrar las obras que Él hizo aquí cuando estuvo aquí sobre la tierra como hombre. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. No dice allí en segunda o en primera de Corintios, capítulo 2, el Señor dice allí, ¿qué son esas cosas que nos está entregando? Dice el capítulo 2 de 1 Corintios, dice, antes como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazones de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Entonces, Dios ha preparado de antemano, anticipadamente, las cosas para cada uno de sus hijos que están sobre la tierra. Él ha hecho ya esa preparación, ya eso está listo ya. Ahora necesita preparar entonces los vasos, preparar los instrumentos, preparar correctamente que estén en orden para así entonces entregarle la administración de sus dones, de sus operaciones a través de su espíritu, de los ministerios. Todas estas cosas Dios está poniéndose en orden y así entonces decirle, epa, aquí está entonces para que las riquezas de mi casa tú las puedas administrar porque tú eres mi hijo. Entonces es lo que Dios está preparando entonces los hombres y mujeres en el día de hoy, su iglesia. Sigue diciendo el versículo 10 entonces, pero Dios nos los ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Ven? Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Revelándolo por el Espíritu, porque el único Espíritu que conoce todas las cosas es el Espíritu de Dios. Y Él nos lo ha revelado entonces por su Espíritu, porque Él conoce cada una de las cosas, el presente y el futuro. ¿Ves? Entonces, así como le presentó el futuro a José, que le dio su sueño, no le dio la interpretación, no le dio la revelación todavía, pero se lo mostró para que se lo dijera a sus hermanos y se lo dijera a su padre. Y ellos quedaron en el aire. José también quedó en lo mismo, pero no se lo había mostrado todavía a José lo que iba a hacer más adelante, pero después se lo mostró. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque era para preservar vida, es lo que Dios dice allá en lo último del relato de José, para preservar vida, lo que Dios estaba haciendo como escogiendo y preparándose para gobernar su casa. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Dice el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Ve? Nadie conoce, amado hermano, sus pensamientos, nadie conoce sus actitudes, lo que usted tiene en su corazón, solamente el Espíritu de Dios, usted y el Espíritu de Dios. Pero Dios está entonces ¿qué? Revelando, escudriñando y sacando a la luz todas esas cosas para que no le estorben a sus hijos, no le haga daño y tenga entonces esa preparación de esa limpieza, esa casa que Dios quiere tomar y posesionarse como tabernáculo para él poder obrar aquí sobre la tierra. Es lo que está haciendo Dios, preparando entonces ese tabernáculo, limpiándolo de toda inmundicia, toda destello, de toda suciedad. Cada una cosa Dios está sacando allí a la luz para que pueda entonces traerse la memoria al hombre y haga entonces esa preparación. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora, ¿qué le ha dado el Señor? Es la gran pregunta. Usted como administrador que Dios quiere preparar, que quiere que usted lleve a cabo una obra para el Señor,
tiene que saber entonces qué es lo que Dios le ha entregado en sus manos. Dios está haciendo la preparación. O sea, Él ya lo preparó antemano, pero ahora está preparando sus vasos, está preparando sus hijos, su iglesia, para que lleve a cabo entonces que esa operación perfecta de todas las herramientas que Dios le va a entregar en sus manos. Así que Pablo dijo, yo doy gracias a Dios porque hablo más lengua que todos ustedes, hablando del don de lengua, pero prefiero hablar 5 palabras entendibles para edificación de la iglesia que 10,000 en palabras desconocidas. ¿Ves? Entonces, todo es un orden que Dios está haciendo, llevando a cabo, una preparación, porque Él dijo también allí en Corintios 4, en el 14, que el que hable lengua pida que la interprete. O sea, o si no hay intérprete, calle en la congregación. Pero si hay intérprete, ahora bueno, que venga entonces a ver qué es lo que dijo el intérprete. Y si no, bueno, pide que lo interprete. También la puede interpretar el mismo que habló lengua. Dios le puede dar el don de lengua y don de interpretación. Ahora, a José vemos allí que él le dio ese don de sueño para que viera el futuro, ¿ves? La que iba a acontecer más adelante, pero no se lo reveló todavía, porque no había llegado el tiempo. Solamente se los mostró a sus hermanos y a su padre y a su madre allí, para que cuando se cumpliese ese sueño, ellos vieran verdaderamente esta era una profecía que lo estaba dando Dios a través del sueño de mi hijo, que dirá Jacob, y sus mismos hermanos. Pero ellos no entendían porque eran todavía carnales. Pero su hermano lo aborrecían a José, porque él era espiritual. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. No hay aborrecimiento, amado hermano, en el día de hoy para la iglesia del Dios viviente. Sí, nosotros no vamos a pasar por alto, no vamos a ser la excepción. El mundo aborrece la iglesia del Dios viviente porque son espirituales, pero los carnales, los que no ven la gracia de Dios, no ven las facultades de Dios en el hombre y la mujer, entonces no pueden entender porque les son locuras. No fue lo que hicieron los religiosos en su día cuando llevaron a cabo para matar, a crucificar al Señor. No entendían nada. Le decían, tú tienes demonio, tú haces milagros por Belcebú. El Señor le dijo, si Satán echa fuera a Satán, entonces quiere decir que su reino está dividido. Vemos claramente que el único sanador es Dios. Satán no puede sanar porque él no tiene poder para sanar, llevar a cabo una sanidad, pero sí la puede pervertir, ¿vio? Dios hizo el bien, pero Satán hizo el mal. Así que vemos que las dos partes, luz y tiniebla, ¿ves? Dios es luz, pero las tinieblas vinieron. Pero cuando llega, vemos que llega la luz. Donde hay tiniebla, ahí tiene que disiparse toda oscuridad. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo, disipando toda oscuridad, toda tiniebla, todo espíritu maligno que quiera perturbar la paz en la iglesia del Dios viviente. El Señor, con sus dones allí, trabajando en la iglesia, está entonces viendo y descubriéndole todas las artimañas del diablo, a través del don de discernimiento, a través de los instrumentos que pueden profetizar, o Dios, que se están arreglando, que se están preparando, que se están allí dejando usar por el Señor. Dios lo puede usar entonces, ¿para qué? Para que haga entonces una obra y es tener entonces ese discernimiento de parte del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que José era entonces el mayordomo de la casa de Putifar, y esa casa fue bendecida grandemente porque todo lo que tocaba era bendito, ¿no? Dice la palabra, todo lo que toque será bendito. ¿Por qué? Porque la benevolencia de Dios, el Espíritu de Dios estará ahí entonces rodeando a aquel creyente, y por eso es que la ciudad es bendecida. Y así como fue José bendecido allí, o la casa de Putifar bendecida por causa de José, y eso lo estaba viendo este hombre. No, yo le entrego todo, más bien que lo maneje él, dijo él. Yo lo entrego todo y yo me
salgo de ahí, que se encargue de todo, porque está viendo la bendición de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, Dios, ¿qué dice en su palabra? Que Él dice que el reino de Dios es allí semejante como hombre que partió lejos y entregó sus bienes a los siervos. Entonces, allí vemos en Mateo capítulo 25, 14, que Él entregó los bienes, este hombre, o sea, una palabra que dijo el Señor. Le entregó los bienes a sus siervos y allí entonces que trabajaran con ellos. Y dice que a uno les entregó 5 talentos, a otro les entregó 2 y a otro le entregó 1. Pero después regresó el hombre, el dueño de los talentos, de los bienes que tenía. Y le dijo, cuando fue a arreglar cuenta con ellos, les llegó al que tenía 5 talentos, que le había dado 5 talentos. Y aquel hombre le dijo, bueno, Señor, me diste 5 talentos y gané 5 talentos más. Y allí se los entregó. ¿Y qué le dijo el hombre? Bueno, pasa, buen siervo y fiel, al gozo de tu Señor. Allí entonces, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Y allí fue al segundo que le había dado 2 talentos. Y le dio entonces, Señor, me diste 2 talentos y he ganado 2 talentos más. Y allí le dijo lo mismo. Pasa, buen siervo y fiel, al gozo de tu Señor, porque en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Pero llegó al que le había dado 1 y aquel hombre le dijo, Señor, sé que eres un hombre rígido, hombre que cosecha donde no sembraste, y por lo tanto el talento llegué, lo guardé y lo enterré para tenerlo allí. Y él le dijo, a buen siervo malo, ¿por qué no se lo diste a los banqueros y fueras ganado con usura, fueras ganado con porcentaje? Entonces, ¿qué le dijo aquel hombre? Siervo innegligente y malo. Y le dijo, sáquelo para afuera, al lloro y crujir de dientes, a las tinieblas. ¿Por qué? Porque no hizo la obra que tenía que llevar a cabo. No hizo conforme a lo que aquellos otros hombres le habían hecho, ha ganado talento. Ahora le dijo a este que quítenle el talento y déselo al que tiene más, porque el que tiene poco, bueno, tendrá más. Entonces, allí lo ayudó más a aquellos que tenían más talento todavía, porque habían hecho las cosas correctas. Ahora, eso que está haciendo el Señor, preparando a su iglesia, dándole herramientas para que puedan obrar las obras que Dios quiere llevar a cabo a través de su iglesia, a través de este tiempo que estamos viviendo, que es el tiempo ya de cerrar este mundo. Por lo tanto, amado hermano, amigo que me escucha en esta hora, es lo que Dios, aunque sea poco, Dios quiere que usted trabaje con ellos y le dé el uso correcto. Por eso aquí de la preparación, para que usted pueda entonces gobernar con justicia lo que Dios le ha entregado en sus manos. Si Dios lo ha colocado en una posición de bendición, como cuerpo, como parte del cuerpo del Señor Jesucristo, le ha dado un don de sanidad, administre ese don como tiene que ser. No se dé bomba usted o no se jacte usted que yo pongo en mis manos a la persona y yo sana, tengo ese don de sanidad. No, hágase humilde y dígale, no soy yo, el que sana es Él, el Dios Todopoderoso. Si Dios le ha dado una operación de milagro, un don de milagro, ese no es usted, ese es Dios trabajando a través de usted, porque es el instrumento que Dios está usando. Por lo tanto, no es usted que va a agarrar la gloria, sino que la gloria la lleva a Él. Lo mismo que todos los dones que están allí en la Escritura, 1 Corintios 12, ellos están puestos para que usted haga una obra con ellos, y es lo que Dios está haciendo, dándole la preparación a cada creyente como miembro del cuerpo del Señor para que consiga la ubicación y allí entonces puede trabajar con esas herramientas que Dios tiene en sus manos para entregársela para que usted la pueda administrar. Pero si usted no puede administrarla, entonces, ¿cómo va a ser entonces para trabajar con las herramientas de Dios? Los tesoros que Dios tiene para usted. Entonces,
Dios no se lo va a entonces poder conceder, porque va a ser un peligro. O sea, le va a dar un poder a alguien que no sepa usarlo, entonces va a ser más mal que bien. Así como le pasó allí al profeta Eliseo, cuando recibió esa doble porción del cielo a través de Elías, que dice que se fue al cielo, fue arrebatado y le dio doble porción del Espíritu. Y allí cuando pasó el Jordán, golpeó las aguas con el manto de Elías y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y allí respondió ese Dios de Elías, el gran Jehová de los ejércitos, y abrió ese mar, ese río otra vez, el Jordán. Pero vimos allí que cuando hubo una pequeña burla de unos muchachos que vieron a la manifestación del Espíritu de Dios sobre Elías allí, y vemos entonces que se hubo una burla y le dijeron, pelón, calvo, calvo, ¿por qué no subiste como Elías? Entonces allí estaba entonces, este hombre se airó, dice la Biblia, se airó y allí entonces maldijo a aquellos muchachos en el nombre de Jehová. Y allí entonces salieron dos osas y allí mataron esos 42 muchachos. ¿Ves? Entonces había un hombre con un poder en sus manos, pero en ese momento no tuvo la capacidad de tener ese dominio propio para aguantarse y no hacer aquel daño a aquellos muchachos. Pero Dios lo permitió y para que quedara allí plasmado en las escrituras, para que nosotros tuviéramos ese entendimiento de saber que Dios no le puede entonces entregar un poder a alguien sin una preparación primero. Por eso estamos hablando de la preparación para poder gobernar. Y no solamente para nosotros en este día, no solamente gobernar, sino reinar juntamente con Él aquí sobre la tierra. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, vemos que en esta parte, lo que le pasó a José entonces, como el mayordomo, sabía todo lo que Potifar le había puesto en sus manos y lo que no le había dado. Por eso vemos allí en el versículo 5 lo que dice. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de José fue sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Ve? Y dejó todo lo que tenía en manos de José, ni con él sabía de nada más que de él pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bello y bella presencia. Entonces, vemos que, entonces, ¿qué dijo Potifar? Aquí está pues todo. Yo vengo a comer nada más y tranquilo. Tú haz lo que tú quieras porque está en tus manos. ¿Por qué? Porque ha visto la benevolencia de Dios en este creyente. Lo ha visto cómo Dios lo prosperaba y cómo le había subido quizás los negocios. Su casa era bendición grandemente y todo le había prosperado. Y él dijo, no, yo me lavo las manos aquí, tú te encárgate de ese negocio y yo me quedo tranquilo. Le dijo, fue el trabajo de Potifar. Pero allí toda su casa le había dado a José para que la administrara. Pero vemos allí en el versículo 7 que no todo se lo dio, sino una cosa que le negó. Y dice el versículo 7, porque en la vida creyente, amado hermano, no estamos aquí excepto de tentaciones y todas estas cosas que el diablo puede traer en contra de un hijo de Dios o una hija de Dios para ser tentado y ser que caiga entonces en las garras de Satanás y así burlarse del creyente, porque es así. Y dice allí en el versículo 7, y aconteció después de esto que la mujer de su señor puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Mire la propuesta de esta mujer. Era la esposa de Potifar que estaba en su casa, pero no le pertenecía a José. Duerme conmigo, le dice a José, porque era un hombre
que dice hermoso semblante y bella presencia. Un hombre muy apuesto, un galán, podemos decirlo así de esta manera. Pero dice allí entonces, y él no quiso, José, y dijo a la mujer de su señor, he aquí que mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. ¿Ves? No hay otro mayor que yo en casa, en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado. No, todo se le ha puesto en manos de José. Nada me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Ves? Lo que estaba claro, José, un hombre que tenía la benevolencia de Dios y todo lo que él hacía prosperaba, pero él tenía claro que como era el gobernante de la casa de Potifar y sabía quién lo había prosperado, sabía quién le había dado esos dones de regalo para saber administrar, saber operar claramente los discernimientos, los sueños que le había dado. Él sabía que era Dios con él. Y entonces dijo, ¿cómo voy a hacerle yo lo voy a hacer esto a mi Señor? Él me ha entregado todo en mis manos, me ha dado toda disponibilidad, pero menos a ti, que eres su mujer. Así que no tengo derecho ahí de tocar eso. Y ahí fue cuando él entonces se huyó, porque la mujer lo buscaba para que estuviera con él, porque le gustaba la presencia, lo hermoso que era José. Pero allí entonces vieron la tentación sobre José y José entonces supo cómo retener, cómo repeler esas tentaciones y dijo, no, esto no me pertenece a mí, eso es de mi jefe, este es de mi dueño, este es el que yo estoy cuidando los bienes de él, pero a ti no me pertenece. Así que, ¿cómo voy a pecar yo contra Dios? O sea, pecaba contra Dios y contra Potifar, porque le iba a ser infiel. Entonces, eso es la cosa entonces que Dios está preparando a sus hijos aquí sobre la tierra, dándole entonces esa preparación para que puedan entonces gobernar con claridad y toda su casa le va a dar entonces a Dios al creyente como hijo e hija de Dios. Y dice entonces allí el versículo 10, y fue que hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Y aconteció que entró un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de la casa allí, en casa. Y haciéndola ella lo tomó ella por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces dejó su ropa en las manos y huyó y salió fuera. Y aconteció que cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y hablándole diciéndole, mira, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Era una gran mentira, una blasfemia que estaba diciendo esta mujer, pero era porque José, como un hijo de Dios, José, un hombre que Dios lo había preparado, estaba haciéndole un proceso para que él fuera un buen gobernante. Allí entonces le faltaba pasar por otras pruebitas más dificultosas, pero era la mano de Dios con él. Y allí entonces vino la blasfemia, el cual hizo esta mujer que él la quería tomar a la fuerza y estar con ella, pero era ella la que quería estar con él. Pero vemos entonces que Dios entonces permite cositas así para que el hombre entonces pueda entonces ser procesado. ¿Qué hubo después de esto? José entonces, el hombre tomó la palabra de la mujer, Potifar, y lo envió entonces a José a la cárcel, creyendo que él había hecho
ese mal, pero era una blasfemia. ¿Pero qué hizo José? Allí en la cárcel fue bendecido también grandemente porque allí tomó las riendas de la cárcel y fue bendición para cada uno de los que estaban allí. Pero todo es marcado en las bendiciones que Dios da para el creyente. Así que Dios es el que hace todas las cosas, enmarcándola que el proceso que tiene que pasar al hombre para poder entonces llegar a reinar. Ahora, mire cómo el Señor bendijo a José en todo. La Biblia dice en 2 Corintios 9:6 que el que siembra en escasez, recogerá en escasez. Pero el que siembra bendición, recibirá bendición. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Usted haga la parte que Dios le dice y la parte que le corresponde a usted, y Dios tendrá entonces, o usted tendrá bendición de parte de Dios. Pero si hace las cosas a media, no me parece, entonces no va a tener la bendición de Dios, porque está de escaso, así como aquel hombre de los talentos, el que le recibió uno, no quiso, sino que lo sembró, se quedó allí tranquilo, no, yo lo guardo más bien, no voy a trabajar, para allá trabajar, él quiere que ganar plata con los demás, el trabajo nuestro, no, se lo guardo y lo tengo ahí, no, él dijo, siervo negligente y malo, no lo fuera hecho, fuera dado a los banqueros y fuera ganado una comisión con usura, allí no hizo esa parte y allí entonces Dios lo reprendió, le dijo negligente y malo. Y es lo que Dios no quiere a los siervos que está escogiendo hoy. Dios ha escogido un ministerio, ha escogido para que haga operaciones, dones en la iglesia y pueda entonces allí ser preparado para poder entonces gobernar y reinar con nuestro Dios y Salvador Jesucristo, operando claramente ese ministerio de la reconciliación. Ahora, ¿qué nos enseña este relato de José, amado hermano? Que como hijo de Dios venimos entonces con un propósito a este mundo. Por lo tanto, necesitamos entonces ¿qué? Una preparación. ¿Ves? Una preparación porque si no tenemos la preparación, ¿cómo Dios nos va a entregar entonces los tesoros que Él tiene para nosotros? Las herramientas que tiene para nosotros para poder obrar y administrar su palabra. O sea, no nos puede entonces entregarle esa herramienta así, porque es un poder sobrenatural que le va a entregar a la iglesia para que lleve a cabo su obra. Pero tiene que venir entonces una preparación, alabado sea el nombre del Señor. ¿Para qué? Para enfrentar los retos, para enfrentar los obstáculos en el camino que estamos aquí sobre la tierra. Si no hay preparación, entonces va a tener entonces problemas, que no va a hallar salida, no le va a conseguir la vuelta, el remedio. Pero cuando usted tiene una preparación, una enseñanza que Dios le está dando y le ha dicho, este es el fundamento, fabrica correctamente para que no tenga problemas en la construcción, entonces allí vemos que Dios es lo que está haciendo con sus hijos. Ahora, si queremos gobernar y reinar con Él, entonces necesitamos entonces ¿qué? Una preparación. Alabado sea el nombre del Señor. Fue preparado Abraham cuando el Señor lo llamó desde Ur de los Caldeos a una tierra de promesa y que le prometió iba a tener bendiciones, hijos, que sus hijos iban a ser como la estrella del cielo y como la arena de la mar. Fue una promesa que le dio, que de Tierra saldrá simiente que va a poblar toda la tierra. Y Abraham no tenía hijos. Abraham era de 75 años, ya un anciano, pero Abraham ¿qué hizo? Le dio esa palabra amén y creyó y esperó que esperanza contra esperanza, sabiendo que el que había prometido era fiel para cumplir, ¿ves? Era el Dios Todopoderoso que pasó un proceso por 25 años, imagínense, 25 años para gobernar, para poder entonces obtener la promesa del Hijo y la tuvo al final por verse quedado con la palabra de Dios.
Ahora vemos allí el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí sobre la tierra, el Dios Todopoderoso, el Dios hecho carne. Él pasó también por un proceso. Él tuvo que ser procesado como hijo, sí, pero no era Dios, pero vino como hijo, como usted y yo, como padre, como un ser humano. Él tuvo que ser procesado, pasado por allí, por esa trilla, así, por un desierto igualmente. Él empezó su ministerio y empezó a predicar la palabra y a llevar a cabo las obras, a cabo que lo que Dios le mostraba. Pero llegó un momento cuando tenía que llegar a ese proceso de dureza, ese proceso de la humanidad del mismo, que iba a tener que pasar por la cruz del Calvario. ¿Ve? Ahora, ¿qué hizo él? Él se fue a Getsemaní a orar. Y él sabía, porque yo ahí sí le había mostrado, le había dado una visión, le había revelado a qué había venido él, a qué propósito tenía que cumplir. Y él, Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo, estaba entonces pasarlo por ese proceso de trilla, o sea, porque iba a ser molido allí en la cruz del Calvario. Por eso le mostró, y él dice que yo orando allí a la cruz del Getsemaní, Hebreos capítulo 5 o 7, dice que él allí con ruego, grande clamor y lágrima, aquel que le podía librar de la muerte, dice la Biblia que fue oído por su reverencial temor, pero por la obediencia, por lo que aprendió, o la obediencia. Entonces, allí vemos que Dios entonces lo hubo que procesarlo, aunque le clamó, le gimió, allí le lloró como hijo, ¿ves? Como hijo al que podía librarlo de la muerte, pero lo libró. No, era necesario que pasara por ese proceso. Y él allí pudo entender que era necesario. Por eso cuando estuvo en Getsemaní, la última cena ya que comió con los discípulos, se fue allí a orar y le pidió su ayuda para que oraran por él. Allí entonces fue cuando él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. ¿Por qué? Porque Dios le ha mostrado ya entonces en visión lo que iba a acontecer. Cosa dura, amado hermano, cuando Dios le puede mostrar esas cosas que usted tiene que pasar. Por eso Dios a veces no lo oculta, lo deja así en incógnita, porque no, quizás no lo puede soportar, porque José no se lo mostró de una vez, y solamente le mostró el sueño, pero no sabía lo que le iba a pasar a más adelante. Su hermano no lo querían, cada vez lo odiaban más. ¿Y qué hicieron ellos? Cuando se fueron a pastar las ovejas, el padre lo mandó a él a chequear a sus hermanos, porque ellos eran carnales y hacían cosas fuera de lo común, o cosas erradas, pues. Pero entonces, cuando papá lo mandó a José allá que chequeara a sus hermanos, cuando llegó, dijeron, esta es la oportunidad de matarnos, deshacernos de José, porque este soñador quiere que nos postremos delante de él, vamos a matarlo. Dijeron mucho, se pusieron de acuerdo, pero allí uno de los hermanos dijo, no lo matemos, porque vamos a botar la sangre de José en nuestras manos, vamos a tirarnos este pozo más bien. Y lo echaron ¿qué? En un pozo seco, un pozo de agua. Pero allí, cuando estaba en ese pozo, dice, no, vamos a venderlo más bien, porque pasaron unos ismaelitas por allí, comerciantes de esclavos. Y allí entonces tomaron más bien la decisión de venderlo más bien y no matarlo. Se lo vendieron entonces allí en Egipto y lo compró Putifar. Y allí vemos entonces el relato, lo que Dios hizo con él, el proceso que iba pasando de una parte a otra para poderlo llevar entonces ¿qué? A gobernar, a reinar allí en Egipto. Ser ¿qué? La mano derecha, nada más y nada menos, de Faraón, porque nadie podía hablar con el Faraón si no pasaba antes por José, el cual era el gobernante de Egipto. Y allí entonces vemos que Dios estaba entonces, cuando llegó ese momento, Dios le mostró a José, este era el punto. Aquí donde tenía Dios me estaba procesando para llevar a cabo este
proyecto que está llevando a cabo en este momento. Ahora vemos allí que en la parte del creyente, a Jesús cuando vino entonces el proceso, pasó, él oró al Señor y Dios no lo libró porque con ruegos, gran clamor, lloro, lágrima y no fue oído, o sea, o fue oído por su reverencial temor, pero por causa de la obediencia se aprendió obediencia. Como hijo no fue librado de la muerte, sino que tuvo que pasar el proceso. Pero vemos la burla que pone hizo la gente, el escarnio, cuando estaba Jesús montado en la cruz, decían a través del diablo, a través de la boca del ladrón que estaba allí uno a la izquierda, le decía, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios y nos salvas a nosotros. Pues burlándose. Otro decía, mira, este salvó a otro y no se puede salvar él mismo. Otro decía, mira, cuando estaba clamando Elí, lama sabatani, decía, me está llamando Elías, vamos a ver si viene a salvarlo. O sea, burlándose del Dios Todopoderoso que estaba allí en la cruz, pasando por un proceso, una preparación para poder reinar. Entonces, allí estaba entonces ese proceso, el diablo burlándose de Jesús en la cruz, allí riéndose, mofándose de una y otra forma con los instrumentos que tenía allí preparado el diablo para burlarse de Jesús. En el primer día allí lo crucificaron, murió, está bien. El segundo día quizá el diablo estará burlándose de él, mofándose de él todavía. Mirá, nos quitamos encima que nos trastornaba el reino de aquí de nosotros, decía Satanás. Pero ahí lo pusimos en la cruz y le dimos muerte. Pero al tercer día, amado hermano, al tercer día fue atónito, déjeme decirle, porque cuando se le presentó en vida nuevamente delante de él, allí quizá quedó parapléjico, así anonadado, atónito, porque se le presentó vivo otra vez el Señor delante de Satanás. ¿A qué? A quitarle las llaves de la muerte y del infierno. Dámela acá que me voy. Allí entonces se levantó el tercer día del sepulcro. Ya dice la Biblia, ya salido el sol. Se levantó Jesús en el primer día de la semana. Así que estaba entonces la burla, el escarnio que estaban haciendo ahora, se le volteó al diablo en atónito. Quedó allí anonadado porque no sabía qué hacer. Quizás llamaría a la muerte. Vamos a hacer una reunión. ¿Qué pasó allí? Vamos a ver qué pasó aquí. ¿Qué pasó? ¿Por qué se vivió otra vez este hombre? Bueno, y estaba entonces la palabra que le he dicho, aunque esté muerto, al que cree que esté muerto, vivirá. Allí el Señor ha hecho una obra grandiosa y la sigue haciendo hasta el día de hoy, amado hermano. Por eso tenemos que ver su palabra y ver lo que Él está haciendo. Esa preparación que está llevando a cabo a través de los dones y los ministerios a su iglesia es para que pueda llevar entonces a gobernar y reinar juntamente con Él. Porque si no hay preparación, no hay cómo gobernar bien la casa del Señor. Por eso, amado hermano, es correctamente lo que Dios está haciendo en este día que estamos viviendo. Una preparación para gobernar. Así como hizo con José, que lo pasó por un proceso, así está pasando también muchas veces procesos a los hijos para que puedan entonces tomar decisión y tener esa convicción de cuando le entreguen esa comisión de lo que los ministerios, dones, operaciones para que lleve a cabo a través del pueblo de Dios, sea correctamente como Dios quiere que se haga. Así que, amado hermano, reciba entonces la palabra en sus corazones, que sea de grande bendición para su vida y que puedan también ustedes ponerse delante del Señor y decir, Señor, yo quiero ser preparado, yo quiero ser llevado a tu atrio allí donde te puedas enseñar y pueda ser yo un instrumento en tus manos. Alabado sea el nombre del Señor. Así que le damos la bendición esta tarde y le invitamos a orar para finalizar este programa. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te alabamos, Señor
Dios grande y misericordioso, Señor, en esta hora, Señor, porque nos ha dado nuevamente la oportunidad de estar aquí, Señor, llevando tu palabra. Y te pedimos esta hora, Señor Jesús, que para aquellos que la han oído, Señor, y que la oirán, Señor Jesús, que sea usted revelándole, Señor Jesús, conforme a su palabra, conforme a sus propósitos. Dele, Señor, a cada uno, Señor, el deseo de sus corazones. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Dios me le bendiga, amado hermano. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.